Hola, Dios te bendiga. Eh, bueno, en este día traigo un mensaje podemos decir, de restauración para aquellas personas que se sienten caídas, alejadas del Señor, ¿verdad? El Señor es maravilloso, que no con todas las personas trata igual, pero hay personas que Dios les ha mostrado cosas grandes y ocultas, ¿verdad? Incluso a esas personas que lo aman, que dicen que les mostrará cosas que ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado y no ha pasado por ninguna mente, ¿verdad? Y este mensaje es realmente para aquellas personas caídas, que están en pecado, que han caído, que han sido alguna vez usadas por el Señor o han visto la gloria del Señor, lo han escuchado, lo han visto, ¿verdad? Y se sienten que no hay esperanza, que se sienten que el Señor no los va a perdonar, que el Señor no les va a hablar más, así como David, ¿verdad? David que lloraba y lloraba y decía: Señor, ¿hasta cuándo voy a poner consejos en mi corazón? Me contarás como los muertos, los que ya han muertos? ¿Hasta cuándo resplandecerás tu rostro sobre mí? O sea, ¿hasta cuándo me volverás a hablar? ¿Verdad? Hay algo bien interesante en los 4 evangelios, ¿verdad? Eh, en el evangelio de Marcos, vemos que este evangelio, cuando uno lo escudriña, ya sea, busca información en la internet o una Biblia de estudio, vemos que la mayoría de los eruditos consideran que realmente el evangelio de Marcos fue escrito por Pedro. Pedro fue el narrador. Entonces, ¿por qué digo yo esto? Porque vemos en el capítulo 16, San Marcos 16, capítulo 7 dice: pero ir, después de que resucitó el Señor, dice, pero ir y decir a sus discípulos, dicen los ángeles, y a Pedro, que él va delante de vosotros a Galilea y allí veréis como os digo. Esa palabra que dice, pero ir y decir a sus discípulos y a Pedro. Esa palabra y a Pedro en ningún otro evangelio se muestra, solamente en el evangelio de Marcos. En los otros evangelios dice a sus discípulos, pero allí especialmente el evangelio de Marcos dice y a Pedro. ¿Por qué? Muchos nos imaginamos cómo se sentía Pedro. Pedro fue uno de los tres que el Señor siempre cargaba y miraba las maravillas del Señor. Él miró el monte de transfiguración, miró muchas cosas que los otros no miraron. Incluso Pedro fue el que experimentó el caminar sobre las aguas, vio su gloria del Señor. Y no nomás eso, Pedro fue también el único que cuando el Señor le dijo, ve y saca, y el primer pez que saques del agua encontrarás una moneda, ¿verdad? Él fue el único que experimentó cosas, yo creo que fue el que experimentó milagros y cosas más grandes y caminó con el Señor. Y después de haberlo negado 3 veces, no nomás lo negó, maldijo y juró que no lo conocía, ¿verdad? Ahora yo he pasado por ahí, yo sé qué se siente cuando el Señor te pone en oscuridad, ¿verdad? Y ya no hay luz, y sientes que ya no hay esperanzas, y empiezas a escuchar la voz del diablo, de los demonios, a blasfemar contra el Espíritu Santo y contra el mismo Dios, ¿verdad? Hay muchos cristianos que están pasando por eso. Y el mismo diablo dice que ya no hay esperanza, que Dios no te va a perdonar, que has blasfemado contra Dios. Y te sientes así. Y estas palabras son tan profundas que dice, pero ir y decir a sus discípulos y a Pedro. Este es en el único lugar que está en el Evangelio de San Marcos, que muchos eruditos, la mayoría dicen que fue narrado realmente por Pedro. Y dice esa palabra, y a Pedro. Yo me puedo imaginar poniéndome en el lugar de Pedro, después de fallarle al Señor y negarlo no una, ni dos, ni tres veces, haber caminado en su gloria, haber visto todos esos milagros que dice la Biblia que si se escribieran no caberían en todos los libros del mundo, y haber caminado en sus milagros y después haberlo negado, ¿verdad? Haberlo negado no una, ni dos, sino tres veces, y aún maldecir y jurar que no lo conocía. Y por eso Pedro dice que va y llora amargamente. Y me puedo imaginar a Pedro diciendo, el Señor no me va a perdonar, Él ya no quiere nada conmigo,
ya no me va a restaurar, ya no me va a levantar, ya no me va a hablar. Me ha desechado, ¿verdad? Me imagino a Pedro allí, triste, recordando los avivamientos, cómo caminaba con el Señor, las cosas que él miraba, ¿verdad? Y ahí triste y llorando y dice, ya no hay esperanza para mí. El Señor no me va a restaurar, el Señor no me va a volver a hablar, el Señor ya no me va a usar, ¿verdad? Y que vayan y que le digan, así dice el Señor. Nos mandó decir a ti y a sus discípulos, y dice, pero ir y decir a sus discípulos y a Pedro, que Él va delante de vosotros a Galilea y allí le veréis como os dijo. Esa palabra, y a Pedro. Imagínense, Pedro, qué sentiría cuando escuchó que esas palabras vienen del Señor. Vayan y díganle a mis discípulos y a Pedro, que allá los voy a volver a ver, ¿verdad? Como os dijo en Galilea. Y a Pedro. Imaginen a Pedro sintiéndose destrozado, ¿verdad? Después de que lo negó, que sentía que ya no hay esperanza, que sentía que el Señor ya no lo iba a perdonar. Y escuchar esas palabras que el Señor había dicho, quiero ver a Pedro, y a Pedro, y a Pedro, ¿verdad? Este mensaje es muy importante porque nos da a entender que el Señor nos ama, que su misericordia ahí está, que lo único que quiere es nuestro arrepentimiento, ¿verdad? Porque lo único que quería de Pedro era su arrepentimiento. Y la palabra dice que él lloró amargamente. ¿Por qué? Porque él se dio cuenta que había fallado y él estaba arrepentido, ¿verdad? Bueno, este mensaje realmente son para aquellas personas que se sienten caídas, que se sienten que le han fallado al Señor, que han caminado, han visto la gloria del Señor. Tal vez has visto milagros, has escuchado su voz, has dejado de escucharla como David. Déjame te digo que el Señor no te ha desechado, que el Señor no busca tu muerte, dice en Ezequiel. No busca tu muerte, Él busca tu arrepentimiento, Él busca un arrepentimiento total de tu corazón, que vuelvas a Él, que lo vuelvas a buscar. Él te quiere volver a usar, Él quiere que vuelvas a escuchar su voz, ¿verdad? Como dice la palabra, y los que esperan en el Señor, nuevas fuerzas tendremos. Bueno, que Dios te bendiga.